Es un gusto saludarles en este breve informativo de Noticias Asamblea TV. Les saluda Marvila Estrada. La diputada Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y el Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Francia, presidido por la diputada María Manuela Sacasa, recibieron este 20 de enero la visita de cortesía del senador de la Cámara Alta de esta nación, Olivier Cadic, y al embajador francés en Nicaragua, excelentísimo señor Philippe Letrier. Durante el encuentro abordaron sobre la cooperación francesa en Nicaragua, proyectos de infraestructura y relaciones bilaterales. A continuación, sus declaraciones. Sí, nos comenta un poco el propósito de su visita a la Asamblea Nacional. Pourriez-vous nous commenter un petit peu le but de votre visite à l'Assemblée nationale? Je suis sénateur représentant les Français à l'étranger. Je suis sénateur représentant les Français à l'étranger et donc je suis venu à la rencontre de la communauté française du Nicaragua. Et l'objectif de la rencontre à l'Assemblée nationale avec le groupe d'amitié, c'est de prolonger, de développer les relations d'amitié entre la France et le Nicaragua. On a traité du sujet qui est le développement économique, la présence de la Chambre de commerce franco-nicaraguayenne avec cette volonté d'accompagner le Nicaragua dans son approche de développement durable dans le domaine des énergies renouvelables. Voy a traducir la primera parte. El señor Cadic es un senador para los franceses del extranjero y vino a Nicaragua primero a encontrarse con la comunidad francesa de Nicaragua. Después vino a encontrarse con la Asamblea Nacional de Nicaragua y en este marco el objetivo fue tratar la relación bilateral, los temas culturales y los temas económicos con la energía renovable. ¿Cuáles son esos proyectos de energía renovable? Quels sont ces sujets de l'énergie renouvelable qui sont en train de se... Eh bien, il y a deux projets français ici, un projet de centrale solaire de la société Néon et un projet en géothermie. Donc on a évoqué ces deux sujets. Nous avons aussi évoqué le développement culturel de l'étude de la langue française. On a parlé d'une nouvelle petite école maternelle qui ouvre en ce moment à Managua, une petite école française maternelle. En tema de energía renovable hay dos proyectos, un proyecto de central solar y un proyecto de energía geotérmica. En los temas culturales y educativos hemos hablado de la enseñanza francesa en Nicaragua, del liceo francés y en particular del nuevo preescolar que estamos abriendo en la carretera Masaya en Managua. ¿Cuánta es la comunidad francesa que hay en el país? Quel est le nombre de la communauté française Il y a à peu près 800 Français qui vivent ici au Nicaragua, qui sont des gens que j'ai rencontrés hier. Plus d'une centaine d'entre eux ont été reçus à notre ambassade. Ils ont tous dit le bonheur qu'ils avaient de vivre ici au Nicaragua, le plaisir. Et certains d'entre eux sont des entrepreneurs. Je vais en rencontrer de nombreux aujourd'hui. Et il y a des grandes possibilités. Une nouvelle chambre de commerce depuis 2 ans, franco-nicaraguayenne, ici, avec 30 entreprises franco-nicaraguayennes. Donc il y a beaucoup de choses à faire ici pour accompagner le développement du Nicaragua. Hay aproximadamente 800 franceses en Nicaragua y ayer tuve la oportunidad de encontrar a más de 100 de ellos en la residencia y entre ellos hay mucha gente de empresa y tenemos una Cámara de Comercio franco-nicaragüense y voy a encontrarme con hombres de negocio y con la Cámara de Comercio franco-nicaragüense que tiene ya como 30 miembros. ¿Cuándo podrían empezar a ejecutarse estos proyectos de energía en nuestro país? On pourrait commencer à être mis en œuvre ces projets énergétiques au Nicaragua. Eh bien justement, c'est ce dont on a parlé. Nous avons besoin justement du soutien, de l'intérêt, de vérifier l'intérêt de la part du Nicaragua sur ces projets. Et c'est tout l'objectif d'avoir cette discussion, qu'ils puissent bien être au courant de l'envie pour nous d'accompagner le développement durable au Nicaragua et sous la direction de notre ambassadeur, avec son soutien, d'essayer de faire en sorte que ces projets se concrétisent. Precisamente fue el tema que hemos tocado. Necesitamos el apoyo de las autoridades nicaragüenses
para poder desarrollar estos proyectos y tenemos ganas, estamos comprometidos en ayudar al desarrollo de la energía renovable en Nicaragua. El senador acaba de decir que con mi apoyo como embajador vamos a seguir adelante en estos proyectos en Nicaragua. Une dernière chose peut-être sur l'Union européenne. Una última cosa sobre la Unión Europea. Il m'a paru important, à l'heure où il y a un nouveau président des États-Unis aujourd'hui qui va être investi, de rappeler l'importance de l'Union européenne dans nos relations avec le Nicaragua, de rappeler que l'Union européenne a été créée il y a plus de 70 ans pour faire la paix sur le continent européen. 70 ans plus tard, l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix. L'Union européenne est une force de paix et la première puissance commerciale du monde. Et nous sommes heureux et fiers que l'Union européenne soit le premier contributeur ici au Nicaragua, d'aide au Nicaragua. J'ai voulu le rappeler et exprimer ma confiance dans le futur de l'Union européenne ici au Nicaragua. Je vous remercie. Para mí fue importante en este día, que es el día de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, de mencionar la Unión Europea en mi encuentro con los diputados y mencionar en particular que la Unión Europea es una fuerza de paz, que hace 70 años que estamos en una situación de paz. ¿Y qué me dijo sobre el premio Nobel? Prix Nobel de l'Union européenne et Prix Nobel de la paix. Y que la Unión Europea fue premio Nobel de la Paz. Y esto fue muy importante mencionarlo aquí y mencionar que queremos trabajar con Nicaragua, con la Unión Europea. Nosotros somos un contributor importante de la Unión Europea. El primero. El primer contributor de la Unión Europea, que trabaja mucho en el país. El día de hoy hemos recibido la visita del senador francés acompañado del embajador de la República Francesa. El grupo de amistad Francia-Nicaragua y la vicepresidencia le hemos atendido. Hemos expresado el agradecimiento a toda la colaboración francesa que se ha realizado a través de estos años en la academia, el aporte que hace la Cámara Franco-Nicaragüense en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Tenemos 30 empresas francesas. También hemos reconocido la labor cultural que se realiza en la Alianza Francesa, donde conocemos más de la cultura francesa. El grupo de amistad también acerca al pueblo de Nicaragua a la cultura francesa, mostramos nosotros también nuestra cultura y hemos hablado de las perspectivas de futuro, campos para incursionar en el tema de la inversión, que son las energías renovables, algunos productos agrícolas como el café, en los que ellos tienen interés, y ha sido un encuentro positivo. También hemos compartido la misma aspiración de la Unión Europea y la República Francesa, en que la Unión Europea es zona de paz y nosotros también a través de la CELAC hemos declarado a América Latina y el Caribe zona de paz. Entonces hemos concretado el encuentro con mucho positivismo, con mucho compromiso de ambos pueblos, de ambos parlamentos, para seguir fortaleciendo la unidad y el intercambio, tanto en aspectos legislativos como aspectos de desarrollo socioeconómico que beneficien a ambas naciones. Gracias. Amigos televidentes, esta era la visita de cortesía del senador de la Cámara Alta de Francia, Olivier Cadic, que realizara a la Asamblea Nacional, a la primera vicepresidenta de este poder del Estado y al grupo parlamentario de Amistad Nicaragua-Francia. Les invitamos a que continúe con la programación del canal parlamentario. Les informó Marvila Estrada.